Son las 11 de la mañana, 12 minutos. Vamos a charlar un rato con Jorge Macri, candidato a jefe de gobierno porteño de Juntos por el Cambio. ¿Cómo andás? Bien, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Cerraron cuándo la campaña? Ayer cerró Patricia en Ciudad, no fue mi cierre, pero la acompañé. Ella tiene una cantidad de cierres a lo largo de todo el país. Arrancó ayer acá en Ciudad, termina el jueves en Lomas Lanús. Muy lindo, la verdad que tuvimos un acto muy lindo. Yo dije, bueno, hay que ver, ¿no? Feriado, si va mucha gente. La hicimos ahí en Barrancas Belgrano, donde hizo Mauricio la primer plaza del Sí Se Puede. Y mucha gente, la verdad que estuvo emocionante. Para mí estar en ese escenario era como fuerte. Es emocionante ver esa gente que viene como a la búsqueda de un empujón, de entusiasmo. Obviamente hay gente que milita con nosotros, pero también había gente del barrio que se acercó simplemente a compartir. Estuvo lindo. ¿Vos cuándo cerrás? Yo cierro, ya estoy en camino hago 72 horas continuas de propuestas. Hoy hago el eje sur de la ciudad de Buenos Aires, mañana hago el eje centro, todo lo que es Avenida Rivadavia, y ya el jueves hago el norte, y voy haciendo barrio por barrio. Hoy terminamos con Belén, me va a acompañar en una comida con vecinos en La Boca, así que hoy hacemos La Boca, Barraca, Pompeya, hacemos mucho del sur, Soldati, Lugano, y contando en cada barrio qué propuestas tengo. Hoy voy a hablar mucho de lo que es desarrollo para el sur de la ciudad está bastante postergado. No tiene que ver con maldad, tiene que ver con que, bueno, han sido años de mucha crisis y ahí impacta y mucho. Tenemos un proyecto muy lindo que se llama TUMO, que es una escuela de saberes, como si fuera una escuela de oficios, pero de los oficios modernos. Tiene origen en Armenia, ya han abierto en 16 ciudades, incluyendo París, Los Ángeles, y es para chicos de secundario que van ahí a contraturno de la escuela y aprenden todo lo que es ese ecosistema nuevo que se lo llama Web3, que es tecnología, producción de contenido, programación, pero también artes, todo lo que es música trap, porque esos chicos se mueven todos, viste que se combinan todos. Tenés un Bizarrap que termina, después de hacer música y de haber sido productor en realidad de contenido, él canta y hoy ya termina haciendo una serie con Francella. Entonces, ese ecosistema nuevo de jóvenes, entonces, es darles educación y formación en la cancha en la que ellos quieren jugar. ¿Y eso salió en Armenia? Eso arranca en Armenia, es una escuela de saberes que arranca ahí. Nosotros vamos a instalar dos, una probablemente en el autódromo, que tenemos una buena infraestructura, otra en la Villa Olímpica, lo que fue la Villa Olímpica, que quedó una buena infraestructura. Más o menos por cada máquina que se instala ahí, con los profes, con el plan de estudios, se forman 10 chicos, o sea, cada puesto forma 10 chicos, van 2 veces por semana, el resto lo hacen a distancia. Como estudian muchos de estos chicos, porque son muchos de ellos autodidactas, abren YouTube, buscan, aprenden, y que tiene que ver mucho también con esta nueva lógica de los trabajadores migrantes en ese mundo, ¿no? Chicos que en realidad entran a un laburo, no es que sean irresponsables, entran a un laburo a aprender algo, lo aprenden y buscan un laburo nuevo para aprender otra cosa. Sí. No es que son livianitos o poco responsables, ellos van incorporando saberes. Y creo que esto en el sur va a ser muy potente, va a ser muy, muy bueno. El objetivo es formar 30.000 jóvenes al año. Un montón. 3.000 máquinas, 30.000 jóvenes, y les arman un programa de estudio donde ellos van tuneando, ¿no? Voy más para el lado de lo artístico, voy más para el lado de la programación dura, combino lo artístico con el diseño web, combino programación con diseño o producción de contenido, y ellos van armando su carrera dentro de ciertos cánones. Es muy interesante. Jessica. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va? Hola, te escuchaba hablar y la verdad es que después de la primaria un poco quedó opacada la discusión por la Ciudad de Buenos Aires, que había tenido mucho atractivo cuando, bueno, había interna, sobre todo en Juntos por el Cambio, que fue una pelea muy dura. Ahora te llevo directamente al domingo. Sabés que es dificilísimo ganar sin balotaje, pasó con Larreta en el 2019, pero no es fácil por el requisito, con lo cual te pregunto con quién te ves en un balotaje, si con Leandro Santoro o con Ramiro Marra.
Primero, mi deseo es tratar de ahorrarnos la elección que viene, pero como decís vos, es bastante difícil. En la elección de 4 elecciones que ganamos, solo una logramos ganar en primera vuelta, en el 19, cuando Mauricio sacó 52 puntos a presidente, Horacio 54, si mal no recuerdo. Así que es probable que vayamos al balotaje, pero estoy buscando cada votante que hay dando vueltas para que nos ahorremos todos una elección. Sobre todo diciéndole a los que están pensando en votarme en el balotaje que adelanten y me voten ahora. Las encuestas, para lo que valen las encuestas hoy en día, parecerían mostrar que la polarización se da más con Santoro, o sea que Santoro está en alrededor de los 24 o 25 puntos y Marra bastante más abajo. Pero después hay que ver, porque la verdad es que está difícil medir. Igual el contramodelo, digamos, yo con quien más diferencias tengo, con quien tengo una mirada mucho más crítica y distinta de la ciudad, es con Santoro, que es el kirchnerismo. Digo, aunque él se esconda detrás de la figura de Alfonsín, etcétera, él es Alberto, él es Cristina, es Massa, con buenos modales, como es Alberto, si querés, o como nos engañó a todos Alberto, pero es el mismo estilo. Y son los que le han sacado recursos a la ciudad de Buenos Aires, los que no se llevan los presos. Bueno, de hecho hoy tuvimos en la comisaría 2AT de nuevo un problema de presos que se escaparon. Porque hoy de vuelta se volvieron. Sí, de nuevo, porque estamos con 1.600 presos en comisarías, porque el Servicio Penitenciario Federal no se lo lleva, y él calladito, digamos, haciéndose el desentendido, el vecinalista, cuando es parte de un proyecto político nacional, ¿no? Hablo de Santoro. Rolo. Sí, Jorge, justamente en relación a esto, ¿cómo se puede revertir el tema de los presos en las comisarías? Porque yo sé, porque vengo siguiendo el tema, que el gobierno porteño ha hecho todo para que esto se revierta, que han ido a la justicia, que hay fallos judiciales a favor, o sea, no es que no se han apelado a las vías administrativas, a las vías judiciales, y lo que hay del otro lado es un gobierno que no le interesa acatar las órdenes, y me estoy refiriendo, por supuesto, al gobierno nacional. Si esto continuara así, ¿cómo vas a hacer vos en una eventual administración tuya de la jefatura de gobierno para cambiar esta situación? Porque es un problema, le cuento a la gente, vos lo sabés bien, para los porteños, no solo porque los presos no tienen que estar ahí, sino que hay 1.500 policías que están todo el día laburando de guardiacárceles, cuando deberían estar en la calle cuidándonos a todos nosotros. Entonces, ¿hay alguna solución que ustedes puedan tomar, que puedan elegir por fuera de esta discusión, que en algún momento va a chocar porque el Servicio Penitenciario Federal depende de un gobierno y ustedes son otro gobierno, sea del signo que sea, son distintas administraciones? Sí, 100% de acuerdo con vos, lo describiste mejor que yo. Yo creo, y lo he planteado en campaña, que la ciudad de Buenos Aires tiene que tener un sistema penitenciario propio, probablemente no con asiento en la ciudad de Buenos Aires. Ya hay en construcción una cárcel en Marcos Paz, pero probablemente haga falta una más. Porque esta ciudad necesita tener la libertad y la autonomía de poder disponer de sus presos, más allá de la buena voluntad o mala voluntad del gobierno nacional de turno. Pero ¿y podés tener un sistema penitenciario propio? Sí, como todas las provincias. Sí. Eso se convenia. De hecho, está en construcción una en Marcos Paz, que debería liberar la cárcel de Devoto. Ese era el convenio original. Obviamente quedó suspendido en el camino de la mala relación con el gobierno nacional. Eso se convenia, se puede hacer de esa manera, lo paga la ciudad. Y es importante para mí tener un sistema de penitenciario propio, porque además el problema que tenemos en las comisarías es no solo que tenés los policías ahí, están haciendo un laburo para el que no están preparados. Claro. Porque el policía la infraestructura tampoco está preparada para eso. La infraestructura no, se están incumpliendo, hasta diría, los derechos humanos de quienes están detenidos ahí, digamos, de eso. Tampoco el gobierno nacional dice nada, ¿no? Que siempre te corre por izquierda, pero en este caso, si se incumplieran los derechos humanos de detenidos en sus cárceles, estarían todos preocupados. Como es en nuestras comisarías y es para complicarle la vida a los porteños, no dicen nada. Sí, la idea es esa, ir hacia un sistema de penitenciario propio de la Ciudad de Buenos Aires. Es una de las autonomías, como otras tantas, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires necesita avanzar en su autonomía judicial también. Particularmente yo creo que sería importante para la ciudad, lo he planteado varias veces, la autonomía o la creación de un sistema judicial laboral,
Porque esta ciudad no es lo mismo. Hoy dependemos de un sistema judicial laboral federal que atiende todas las problemáticas. Pero acá en la ciudad hay formas de contratación, hay una economía particular y distinta. Entonces necesitamos tener una justicia ágil, rápida, moderna y que no ponga en riesgo todo el tiempo las pymes y los comercios de todo el mundo, porque el nivel de demandas truchas que hay a cualquiera que genera empleo, yo diría que hoy uno de los principales frenos a la generación de empleo es ese. No es la carga social, no es la parte impositiva, es el temor que tiene cualquier pyme, cualquier comerciante de que te aparezca una demanda inventada por un abogado, pero millonaria, porque se rompió el concepto de un año, un mes. Ese era como el concepto histórico en la Argentina, ¿no? Vos laburabas un año, tenías un mes de indemnización. Esta justicia ha inventado multas, actualizaciones, y a cualquier comercio le aparecen demandas de millones de pesos de alguien que laburó 20 días. Es una locura. Eso lo único que hace es atentar contra la generación de empleo. ¿Qué áreas faltan pasar? Muchas. La IGJ. La IGJ es, la gente no lo sabe, pero es el organismo que regula las empresas y comercios de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy está a cargo de Nissen y está con un nivel, que es del kirchnerismo, con un nivel de persecución inmenso a las SAS. Son las sociedades anónimas simplificadas que se crearon en la época de Mauricio, una forma muy fácil de tener tu registro de empresa. Bueno, las persigue tanto que casi 30.000 se mudaron a Córdoba. El éxito, el crecimiento de las SAS en Córdoba es por la persecución de la IGJ. El puerto, la terminal de bondis de Retiro depende de Nación. O sea, el puerto, yo entiendo, tiene una dimensión relevante, pero estamos perdiendo oportunidades. Por ejemplo, 7 de cada 10 cruceros que van a Ushuaia hoy paran en Montevideo y no en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque no tenemos una buena terminal de bondis. Esos son turistas que podrían venir todo el tiempo. De hecho, en enero y febrero, que es cuando más turistas, más porteños se van a hacer turismo a la costa, es cuando más cruceros vienen, y eso le salva la vida a los restaurantes, a los hoteles. No, bueno, no podemos. Entonces, puerto, pero no, la terminal de bondis es como increíble, que la terminal de bondis de Retiro dependa del gobierno nacional, es como, son esas cosas en las que tenemos que seguir trabajando. Cecilia. Sí, te escuchaba plantear todo lo que es propositivo de construcción para la ciudad, o el tema de la cárcel, o cualquiera de estos puntos que nombrás, y todos son infraestructura y presupuesto. Ahora, también, si sos el próximo jefe de gobierno, te va a tocar en una gestión en la que probablemente el impacto del tema subsidios, eliminación de subsidios en el AMBA y demás, te deje con menos recursos. Seguro. Y con más impacto en el bolsillo de los porteños. ¿Cómo es esa ecuación, digamos? ¿De dónde sale la guita para hacer todo eso que contás? Bueno, hoy la ciudad tiene un presupuesto que le permite tener un nivel de inversión de aproximadamente el 10-12% de su presupuesto en obras. Yo creo que en parte hay que redefinir algunos conceptos de obras. Ya hemos hecho todas las plazas, hemos puesto patios de juegos notables, muy llamativos. Algunos me gustan más, algunos me gustan menos, pero ya esa es una discusión de estilo. Pero sin duda la gente los disfruta. Hacemos muchas veredas, a veces siento que demasiadas. Entonces por ahí tenemos que retunear algunas prioridades distintas y diferentes. Por ejemplo, el viaducto del tren Sarmiento, que va de Liniers hasta Caballito, es una prioridad. Cuesta alrededor de $90 millones. Tenemos los recursos para hacerlo. Pensemos que esos 5,5 kilómetros, que tiene 22 barreras por las que se cruza y que le complica la vida a cientos de miles de personas, cuestan igual que 800 metros de subte. 5,5 millones de viaductos, o sea, todo el tren por arriba tipo Mitre, igual a 800 metros de subte. Entonces uno tiene que ser consciente de dónde define y qué prioridades hacer. Y después hay que revisar la política, hay que revisar el gasto, hay que definir nuevas prioridades y tal vez explicarle a la gente, miren, vamos a hacer un poco menos de esto porque la Argentina está con esta crisis y creemos que es más importante priorizar esto. Estamos con un proyecto de creación de centros de diagnóstico fuera de los hospitales, que es lo que nos va a permitir descomprimir los hospitales, porque hoy la gente que va a la guardia del hospital convive con gente que tiene riesgo de vida, porque está internada, porque llega al SAME. Los sistemas en el mundo buscaron un mecanismo distinto, que es poner aparatología y médicos fuera del hospital, para todo lo que es preventivo
y de control permanente, pero donde no hay riesgo de vida. Vamos a hacer 6 de mediana complejidad, donde hay ecocardiógrafo, rayos X, un ecodoppler puede haber, toma de muestra de sangre y orina, o sea, toda la mediana complejidad, mamógrafo, ecógrafo. 6 de esos con sus consultorios. En el sistema privado uno ve varios, hay varios de distintos nombres o marcas. Y después uno de altísima complejidad, con la nueva la tecnología más compleja, resonador, tomógrafo, pero siempre para cuando no hay riesgo de vida, porque el drama que tenés hoy es que vos vas a la guardia con un turno, entra el SAME y gana el SAME. Claro. Se descompensa a alguien en terapia intensiva o cuidados intensivos o unidad coronaria y gana ese. Entonces, separar esos sistemas y usar la tecnología, lo que se viene en inteligencia artificial, en diagnóstico preventivo de salud es impresionante. Va a haber una revolución en ese mundo y creo que hay que aprovecharlo y tener preparado ese sistema de diagnóstico médico de salud en la ciudad de Buenos Aires. Gaby. Buenos Aires siempre fue considerada internacionalmente y por supuesto en Latinoamérica como una gran ciudad cultural. Sin duda. Había 2 lugares en la ciudad de Buenos Aires que eran realmente impresionantes la cantidad de gente que iba. Uno era San Telmo y otro era el Centro Cultural Recoleta para el arte. Ambos dos casi los hizo desaparecer la reta. De San Telmo con los manteros, con la cosa, al final la gente se fue de ahí, ya no viene un turista a saberlo, ya cambió completamente. En Centro Cultural Recoleta, que era además un lugar histórico que fue pintarrajeado horriblemente por arriba. Hemos tenido esta charla con vos la otra vez también. Ahora hay que votar, te quiero saber si te voy a votar o no. Está muy bien, está muy bien. Resulta ser que ahí pasaba gran parte de lo que pasaba en el arte en Buenos Aires, pasaba por el Centro Cultural Recoleta, ahora no. Y en su lugar pusieron a chicos bailando, haciendo cosas que me parece bárbaro, pero se podía haber puesto en cualquier otro lugar de la ciudad. Y te voy a decir dónde creo que hay que ponerlo. En la usina del arte. Creo que ese tipo de arte, que está muy vinculado con el centro de formaciones que hablaba antes, porque habla de la música trap, de la música urbana, de estas nuevas tendencias, que es bien urbana, responde mucho al sur de la ciudad. La usina de las artes para mí tiene que ser un centro de cultura nuevo y joven, y recuperar para el centro Recoleta, que además tiene que ver con la idiosincrasia de la zona, un perfil de arte más tradicional, donde puedan convivir desde talleres vinculados a la lectura, a muestras, por el lugar en el que está plantado, porque es icónico, porque es histórico, y para mí... Pero ya funcionaba bien así. Funcionaba bien. Es cierto que hacía falta un lugar para los jóvenes, pero me parece que ese otro lugar va a responder mucho mejor, la usina del arte, tiene una infraestructura apropiada, tiene una afuera muy interesante para que los jóvenes los usen, están apareciendo varias galerías de arte en la zona de la usina del arte, pero arte joven, arte emergente. Me parece que ahí tenemos una solución interesante. Y para San Telmo y el casco histórico, yo te digo qué creo que le falta. A mí me parece que fue muy interesante el concepto de recuperarlo urbanísticamente, cuidar ese patrimonio y sacar el colectivo de adentro. Pero todo eso ocurrió en un momento de caída comercial, y entonces no solo se fue el colectivo, se fueron muchos de los comercios, muchos de los locales, y te quedó una especie de no lugar. No, perdón, la gente de ahí, los comerciantes, lo hemos tenido acá muchas veces, era el hecho de que la reta no desalojaba a la gente que se metía ilegalmente con mantas y demás a vender cualquier cosa en el lugar. Se armaba todo un despelote enorme que hacía que el personaje que va a comprar digamos obras de arte, va a comprar, pero y se borró todo el mundo de ahí. Te lo tomo, y hay que ordenarlo, como hay que ordenar en general el espacio público, pero te estoy hablando también del casco histórico, porque para mí ahí hay que recuperar un circuito turístico interesante. ¿Cómo? Si yo no tengo transporte público por ahí adentro es muy difícil, porque nadie camina tantas cuadras. Entonces la idea que traigo es, en Europa ustedes habrán visto, es cierto, en los cascos históricos se quita el transporte público pesado porque es un riesgo para la arquitectura. Pequeños colectivos eléctricos de piso bajo que hagan un rondín por adentro de San Telmo y el casco histórico, que unan, claro, que agarre hasta la zona de Casero, de Avenida Casero, donde tenés muy buena gastronomía hoy, que unan todo ese circuito y recuperen una vida que hoy ese lugar no tiene, porque se ha transformado en un no lugar.
Y es un lugar que arquitectónicamente, desde el punto de vista de recuperación de patrimonio, ha sido muy bueno. Hoy le falta conectividad porque se fueron los bondis para las avenidas, entre otras cosas para Paseo Colón, pero inclusive el habitante de ahí te dice, tengo que caminar 7 cuadras. Es mucha gente grande que dice, el lugar está más vacío, tengo menos comercio, tengo que caminar 7 cuadras, no salgo. Y ya cuando empezás a no salir, algo no anda, algo no funciona. Entonces hay que recuperarlo, como que hay que recuperar el centro, y el orden va a ser central en lo que viene, ¿eh? Manteros, piquetes, todo ese paquete de cómo convivimos con el afuera, algunos gastronómicos que pusieron demasiados decks, que se adueñaron demasiado del afuera, mucho. El deck arrancó en la pandemia, pero... Claro, fue un buen gesto de supervivencia, pero algunos es como mucho, ¿no? En Palermo tenés algunos... ¿Cómo es el sistema? ¿Yo pongo un bar y me apropio directamente o cómo es? No, en pandemia hoy tenés que pedir un permiso, pero la verdad es que en pandemia se les otorgó un permiso muy rápido porque era la subsistencia. Todos nosotros necesitábamos ir a algún lugar. Algunos de ellos, sobre ese permiso y esa generosidad, le dimos la mano y se nos colgaron de las orejas. Hoy tenemos identificado 327 que hay que removerlos. ¿Por qué? Porque ocupan demasiado, porque son riesgosos, porque vos llegás a una esquina donde no ves el tránsito del lado que viene. Además, arrancaron como un deckcito y hoy ya tienen techo, plantas, son una barrera visual complicada. Como terrazas. Claro. Y que vos me digas, mira, en algunos barrios que tengo poca oferta gastronómica, es la manera de ayudarlos a que les vaya bien, pero poner zonas como Palermo están superpobladas y no es que no hay oferta, tienen lugar adentro también, y por ahí lo usan 2 noches a la semana. Me parece que eso es retuñar, es agarrar la lupa. Yo siempre digo, me parece que es un momento, una gestión de agarrar la lupa y mirar en detalle cada barrio. Lo mismo el código urbano, el código de construcción. O sea, la ciudad es una, pero cada barrio es único. Que me permitan hacer altura en manzanas residenciales de barrios como Devoto, Coglan, Villa Urquiza, Núñez, Belgrano, zonas de Villa Crespo, Colegiales, que ya estaban bien consolidados, la gente vivía tranquila. Cuando todavía tengo capacidad constructiva en avenidas, que es donde tengo que tener altura. Esa es otra de las cosas que... Por ejemplo, hay toda la zona donde está de las Garantías, de la zona del Parque de Chacabuco, que la gente se iba a vivir ahí porque eran casitas chiquitas, que tenían un jardín adelante, otra atrás, y de repente viene un tipo y le mete un edificio. Exacto. ¿Cómo se autoriza eso? Porque bueno, hubo un cambio de código. Pero la pregunta es, pero no importa, pero la pregunta es hasta dónde los vecinos no tienen también que tener opinión, voz y voto en una modificación en un barrio donde ellos fueron ahí porque había eso, no que es un edificio que le tape la luz. Justamente, pero no solo que te tape la luz, que te quite la privacidad, porque lo más lindo que tiene que tener tu casita es que en el fondo no te ve nadie. Vos querés salir en pata, salís en pata. Eso no pasa en cualquier lugar del mundo, que te cambien de un día para otro y el sentido de un barrio. Los códigos se cambian. Y se cambió como correspondía. Pero para mí está mal y hay que revisarlo. Entonces, yo justamente, mirá, te voy a contar una infidencia. Mi primera reunión con vecinos fue en Devoto. Llegué a un club donde, qué sé yo, iba a tener una reunión de vecinos. Había 400 prendidos fuego. Me llenaron la cara de dedos con este tema. Entonces, de ahí empecé a seguir el tema. Y el código actual no funciona. Ya estamos trabajando en un código nuevo que vuelva a los orígenes de altura donde hay avenida, altura donde hay transporte público, zócalo comercial, y el sur, porque el sur te pide construcción a gritos. Hay idiosincrasia, hay necesidades distintas y diferentes. Yo me acuerdo ese día una señora me dijo, escúchenme, si acá las casas valen bien, y ella me hablaba de como $4.000 el metro cuadrado. Yo no necesito que ustedes vengan a fomentar esto. Vayan a fomentar zonas que están postergadas. Permitan altura y ayuden a la construcción donde está postergado. No acá que tenemos un perfil, un estilo de vida. Bueno, eso hay que corregirlo. Por eso yo creo que una gestión siempre tiene que revisar lo que hizo. Porque una ciudad no es un cacho de cemento. Una ciudad es un organismo vivo. Y cada vez que la intervenimos, que hacemos algo nuevo, cambia. Y cada vez que los usos, las costumbres, la tecnología ingresa, cosas cambian. Hoy se trabaja menos en el centro, se trabaja más en los barrios. Tenés que entender esos fenómenos, hay más trabajo a distancia. Bueno, hay que resintonizar y revisar. El código que se aprobó en el 18, se revisó en el 20, y la verdad recién se sintieron los efectos en el 21-22 porque la pandemia frenó todo. Claro. Está mal y hay que corregirlo. Marina. Sí, Macri, Marina Calabro los saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal?
Muy bien. Lo llevo al tema de la seguridad en la ciudad. No sé si es una sensación o porque hubo casos muy resonantes como el del ingeniero Barbieri ahí en Libertador y la FINUR, o el turista venezolano al que le metieron un tiro en la cabeza para robarle el celular y bueno, obviamente que esto tiene enorme impacto, pero la sensación que tengo como ciudadana es que estoy menos segura que lo que he estado no hace mucho. Y también uno ve menos policías, salvo que ocurra algo, y eso, bueno, de alguna manera relocaliza los patrulleros. Primero le quiero preguntar si esta sensación que tengo está respaldada por las cifras, si efectivamente ha crecido el delito en la ciudad, y por otro lado, ¿cuál es el plan? Bien. Primero, hay algo que yo tengo muy claro. La percepción tuya es una realidad. O sea, no importa si se verifican los números o no. Primero, hay formas de delito que han crecido, objetivamente. Arrebato de celulares, robos de carteras, roturas de vidrios para romper lo que hay adentro, eso ha crecido y es objetivo. Sí, las puertas de los colegios con los celulares y, bueno, por eso, los chicos contraexpuestos, sí. Por eso, el arrebato de celulares, de mochilas, se da en todas las edades, pasa en todas las edades. Ahí una de las respuestas que tengo para dar, que me funcionó muy bien en Vicente López, es el punto seguro. En los corredores escolares genera mucha prevención, es un botón de alerta que está en la calle, en una columna, en cuanto lo tocas, la cámara te enfoca, hablas con el 911, se escucha fuerte, todo queda grabado, emite una alerta a los recursos policiales en zona. Necesitamos instalar más de 1.700 en la ciudad de Buenos Aires, en Vicente López llegamos a 180, funcionan bien. Ahora, el dato objetivo es ese, ha crecido esa forma de delito. Yo lamento que no se bloquee en la Argentina, como en otros países serios, el email del celular. A vos en un momento habían dicho que lo iban a hacer. Sí, pero no lo hicieron. Nosotros lo hicimos nunca. Como gobierno nacional, no se volvió a hacer. Se desactivó, se dejó sin efecto, etcétera. Segundo, yo creo que hay dos leyes que es necesario cambiar, que para mí son centrales y que confluyen en lo de Mariano Barbieri. La ley de salud mental, que no funciona, es una catástrofe, no anda bien, y esto lo dicen desde los familiares, la mamá de Chano, la madre que camina, grupos de madre de Paco, etcétera, los profesionales que trabajan en territorio, este concepto de que alguien que está con una adicción o una enfermedad mental levante la mano y diga pido ayuda, no ocurre. Para eso hay profesionales de la salud que tienen que hacer un diagnóstico y decir si alguien es riesgoso para sí o para terceros. En el mundo nos fuimos del concepto del manicomio a la nada, y en el medio hoy ya el mundo funciona con la posibilidad de intervenir durante un tiempo limitado en una persona que es riesgosa. Ahí falla esa ley de salud mental y falla además la ley de reincidencia. El asesino de Mariano había sido detenido 12 veces, si mal no recuerdo. Sí. Y el problema de la reincidencia es que para que un delito vuelva a ser reincidente, necesita pena firme. En la Argentina, pena firme son por lo menos 5 o 6 años. Entonces, esa ventana de 5 o 6 años en la que vos seguís haciendo de todo, no aguanta más. ¿Quién corrigió esto? Mendoza. Cambió reincidencia por reiterancia. Parece menor, pero es muy relevante. La reiterancia, ¿cómo funciona? Vos cometés un delito, puede ser escarcelable, pero cualquier delito nuevo que cometas hace que esperes pena detenido. Eso es un cambio inmenso, porque si no, ir pateando la pelota, buscar los tecnicismos, no, que gano tiempo y el pibe sigue afuera, no aguanta más. Entonces, son dos marcos. Después, de día hace falta mucho más patrullaje en moto. Esta es una ciudad con mucho tránsito. De día el patrullero no llega, no alcanza y se transforma en parte del problema. El policía de a pie sirve limitadamente. Las ciudades que han resuelto esto lo han resuelto con policía en moto de a dos. Uno adelante, otro que acompaña, tienen capacidad operativa, capacidad de respuesta. Ya lo estamos haciendo. Coria ha sacado mucho de los grupos preparados más para digamos, espectáculos grandes o manifestaciones, son esos de negro que infunden respeto, a patrullar todo el día, y eso ha ayudado. Policías menos no hay, la verdad es que nosotros lo chequeamos todo el tiempo, pero si vos tenés que andar contando policías, es porque algo no funciona. Es la demostración de que no estamos alcanzando a hacer lo que vos necesitás para estar tranquilo. Y eso no se responde solo de las estadísticas. Las estadísticas me sirven a mí para ver qué sirve, pero si vos te sentís
más inseguro, y yo tengo que responder a eso también, y es una realidad. La percepción, porque la palabra sensación la hizo merda Aníbal. La percepción también es parte del laburo que nosotros sobre el que tenemos que trabajar, que vos te sientas seguro. No te pasa nada, pero sentís que te va a pasar y vivís muy mal. Antes pasaba que teníamos la percepción de que algunos barrios eran seguros y otros eran más peligrosos. Sí. Y ahora la percepción que tengo, hablo por mí nada más, es que en cualquier lado corres peligro, que todos son peligrosos. Ya no se corrieron esos límites. Sí, yo creo que situaciones como la de Mariano Barbieri, ese tipo de delitos generan eso, las situaciones muy violentas como el asesinato del el oficial Roldán en el Malva, esa cosa de que en cualquier lado puede pasar. La verdad es que eso va ocurriendo de manera errática muchas veces, pero no importa. De nuevo, ¿la ciudad está todo lo segura que yo quiero? No. Objetivamente no. En el marco de un país que es una catástrofe, de un kirchnerismo que te libera presos, de una justicia que siempre mira y victimiza al delincuente en lugar de a la víctima real. Pero esa es mi justificación, o es la explicación. Yo tengo que trabajar en resolverlo. Y yo creo que podemos estar más seguros, aún en este contexto en el que estamos. Gonzalo. ¿Qué haces, Jorge? Gonzalo Sánchez te saluda. ¿Qué tal? Me quedé con un poco lo de la construcción y los negocios inmobiliarios en Ciudad de Buenos Aires. Primero, a mí me impacta mucho ver las pancartas en las puertas de las casas en el norte que dicen no al código edilicio urbano. Me parece que es un dato muy sintomático, que si esa gente escuchó lo que acabas de decir, seguramente te votará, porque acabas de decirle a esa gente que no lo vas que lo vas a modificar, digamos, que no. Sí. Así que eso es interesante. Lo que te quería preguntar es por los espacios verdes, que siempre están siendo son apetecibles para el gran negociado, digo, y hay una situación que siempre está como ahí latente detrás de la cancha de River, en Ciudad Universitaria. Hay lotes ahí que siempre se dice, no tengo la información concreta, pero siempre es comentario, que están por ser vendidos para grandes construcciones, torres junto al río, y hay muchos vecinos que dicen que no, que tienen que ser espacios verdes, que tienen que ser conservados. No hay ningún proyecto inmobiliario ahí. De hecho, lo único que apareció en el último tiempo, que todavía no pasó por la legislatura de la ciudad, es un convenio entre River y la UBA para hacer canchas de fútbol para River, pero eso permanece como espacio verde, no de acceso al público. Yo creo que ahí hay dos discusiones, ¿no? Creo que hay una discusión de espacio verde y de espacio verde de acceso al público. Nosotros tenemos que lograr las dos cosas, porque que haya un cacho de pasto, pero que la gente no lo pueda usar, no lo pueda disfrutar, es bueno ambientalmente, no le cambia la vida al vecino. Claro. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en Punta Carrasco de obligar a las concesiones a retirarse de la costa y que haya todo un paseo por adelante de esas concesiones y que vos puedas, como en Vicente López, recorrer digamos, sobre un verde, un parque público, ver el río, y eso es recuperar verde y público. En Costa Salguero pasa algo parecido. Ya hay un parque, hay dos parques ya recuperados en el Paseo Costero. Bueno, yo le digo Paseo Costero por la costumbre de Vicente López, pero creo que eso es lo que tenemos que lograr en la ciudad de Buenos Aires. Esa sensación de gente usando verde en contacto con el río. Uno es en el límite norte de Aeroparque, donde ya hay un boliche, ahí había una especie de parque extremo, ahí hay un parque ya abierto de varias hectáreas, creo que, si mal no recuerdo, 20 y pico de hectáreas ya de parque público. Podés llegar con tu auto, bajar, tomar mate, hay una oferta gastronómica limitada, falta agregarle baños públicos, que eso creo que consolida muy bien esos parques. Otro en el otro extremo de Aeroparque, que es Salguero y la Costanera, ya en la desembocadura del arroyo, de los dos lados del arroyo, hay un parque que pasa por adelante de lo que es Punta Carrasco y otro por adelante de lo que es Costa Salguero, y tenés parque público. Lo que era la ex Ciudad Deportiva de Boca, en el extremo sur, ya pasando Puerto Madero, ahí va un proyecto inmobiliario, pero todo el frente, casi 60 hectáreas de parque. Pensemos que todo el paseo costero de Vicente López tiene 30 y pico hectáreas. Acá te estoy hablando de 60 solo ahí. Es todo parque público accesible, verde. Entonces hay una línea, y yo la voy a trabajar mucho, de tener una costa utilizable y usable. ¿Qué le falta a esa costa? ¿Qué? Transporte público. Sí. Claro. Porque vos tenés... Puedes llegar en transporte público. Es muy complicado porque tenés el aeropuerto, las vías de tren. Entonces hay que hacer un sistema de transporte lineal que puede ser un tranvía, que estamos analizando,
que una el Parque de los Niños, Ciudad Universitaria, Distrito Joven, donde va a haber mucho boliche, entonces también tenemos que darle a los jóvenes una oportunidad de salir en transporte público y no manejando, porque a veces cumplen con conductor designado, a veces no. Después tenés Punta Carrasco, Costa Salguero, después ya te metés en lo que son las areneras, pero llegás a Puerto Madero, y llego, como contaba antes, a la Usina del Arte, donde necesito que los chicos puedan llegar, porque ese va a ser un centro cultural de arte urbano. Todo ese norte-sur unido por un tranvía, que además te permita pasar por la terminal de bondis de Retiro. Toda esa zona necesita mucho transporte público. Transporte público y verde, río, con uso, con baños, con algo de gastronomía, yo creo que le va a cambiar la vida a esta ciudad de Buenos Aires desde el punto de vista del disfrute, del uso del espacio público. Jessica. ¿Vas a bajar algún impuesto o alguna tasa? Te pregunto porque estaba mirando rankings de las provincias y la ciudad de Buenos Aires aparece al tope de los que tienen mayor presión impositiva. Estoy mirando básicamente el tema de ingresos brutos. Entonces, bueno, ¿es una fantasía pensar que puedes bajar algún impuesto o está en carpeta? Dos cosas te voy a contestar. Me gustaría que me mandes ese informe porque sí, me parece ese informe... Del IERAL, sí. Bueno, pero ese informe está distorsionado por un impuesto puntual que son el ingreso bruto a las LELIQs, que lo pusimos porque nos sacaron los recursos de coparticipación. Eso solo afecta a las operaciones financieras. En las otras actividades, comercio, construcción, muchas están al cero o tenemos la tasa más baja del país. Entonces, como todos los promedios, viste, los promedios a veces esconden algunas realidades. En cuanto tengamos la devolución de esos fondos, podremos sacar el impuesto de ingreso bruto a las LELIQs y quedaremos con una presión impositiva. Eliminamos varias tasas, yo creo que hay que seguir analizando. Antes, por ejemplo, vos querías tener tu partida de nacimiento, que es un documento tuyo, y tenías que pagar. Hoy ya no pagás más por eso. Y hay otras cosas que hemos ido quitándole el costo y simplificando el sistema, pero hay que seguir avanzando. La presión impositiva en la Argentina es alta probablemente más por las presiones impositivas federales, que tienen que ver con cargas sociales, y el IVA que castiga alimentos y que es muy alto, pero hay que revisar todo el tiempo, sí. Ahora, también necesitamos que el gobierno cumpla con los recursos que nos tiene que dar. A esta altura, pensemos que ya el gobierno nos debe estar debiendo 250.000 millones de pesos de recursos que nos quitó de coparticipación. Es mucha plata, Es mucha plata, es mucha plata. Y Rolo. si... Perdón, ¿Sí? Dale, Rolo. Bueno, no, yo voy a cambiar de tema, pero lo que quería preguntarte, Jorge, tiene que ver con el estacionamiento en la ciudad y con el servicio de grúas, que fue tan polémico durante tantos años, con una licitación vencida, una concesión vencida, mejor dicho, que finalmente se terminó cancelando cuando la oposición empezó a pedir un cambio. ¿Cuál es tu plan con esto en el caso de ganar las elecciones? ¿Va a haber grúas en los barrios? ¿Va a haber un servicio nuevo de grúas? ¿Qué idea tenés? Porque está claro que el estacionamiento en la vía pública en la capital está muy complicado. Sí. Y que los porteños tenemos un problema adicional, que es que cuando necesitamos una grúa, porque, por ejemplo, en tu barrio, Palermo, Núñez, Lugano, te estacionaron un coche en la puerta de la cochera y no podés salir con tu auto, no hay grúa, no tenés a quién llamar, no podés recurrir, le ha pasado a amigos míos, pasa cotidianamente. ¿Cuál es tu idea con todo esto? Bueno, lo primero que tiene que haber es un sistema de grúas que tenga el mismo comportamiento en toda la ciudad de Buenos Aires, porque lo que tuvimos durante años fue una licitación postergada por los amparos presentados por las propias empresas que trabaron las nuevas licitaciones como una manera de quedarse en el negocio. Ahí hay una discusión que yo creo que hay que tener en algún momento, que es el nivel de judicialización que a veces tiene la gestión en la ciudad de Buenos Aires, los amparos, cuando ahí no protegen, digamos, el bien común, claramente. Dicho esto, tiene que haber grúas para dos condiciones básicas en toda la ciudad, que funcione igual, no importa si estás lejos o cerca de una playa de acarreo, que es, si te dejaron el auto en la entrada de garage, o estacionaste en senda peatonal, que es donde está la rampa, y el auto se levanta. Punto. Después,
Lo otro, si estacionaste en un lugar donde no tenés ninguna de esas dos condiciones, la multa puede alcanzar. Pero yo te tengo que dejar salir de tu casa. No puede ser que no puedas salir de tu casa. No puede ser que hayamos construido rampas en todos lados, haya una senda peatonal. Y el drama es que entramos todos en una locura donde todo el mundo se autojustifica. Porque yo he tenido discusiones, yo doy estas discusiones, voy por la calle, veo a alguien, le digo, pero es una rampa, es un segundito, sí, es el mismo segundito que por ahí necesita alguien para cruzar. Y es raro, porque cruzamos a Uruguay en el mismo auto nuestro, con la misma familia, y nos acordamos que el que viene por la rotonda tiene paso. El que está parado en una senda peatonal lo dejamos cruzar. Acá le tiramos el auto encima. O sea, es como que la ruptura del ejemplo, esta sensación de que los que más poder tienen, que en estas últimas semanas se agravó más todavía, ¿no? Que los que más poder tienen hacen todo el tiempo lo que quieren, y entonces todos vamos entrando en dos restaurantes sobre la Avenida Libertador o Figueroa Alcorta, uno que vende sushi sobre Figueroa Alcorta y uno que vende pasta sobre Avenida Libertador, con una doble fila de cuadra entera, y no hay que a la vista de todos, y en los dos a veces yo he visto comer un montón de políticos, digamos, y el otro que día los ven todos los días, ¿no? Y el otro día salí de ese, el que es de pizza, no el de sushi, y le dije a un señor, hay una senda acá, estás estacionando, no había doble fila, vino un señor y me lo dijo, es un segundo bajo, le digo, no es un segundo. Porque tu segundo es como el segundo del otro. Digo, si no reconstruimos también eso... Ahora, volviendo a la pregunta... Claro, porque si no hay grúa es imposible. Por eso, la grúa tiene que estar en toda la ciudad. La grúa. Después, si conseguimos a alguien que lo preste a un precio razonable, preste el servicio a un precio razonable, o si lo hacemos nosotros... Yo en Vicente López tuve una combinación de las dos. Por ejemplo, tenía alguien que prestaba el servicio y los fierros los había puesto la municipalidad. Y funcionó muy bien, era eficiente, respondía... Y se acababa con este problema que decías vos, que solo te levantaban los autos cuando era negocio para ellos porque era cerca de la playa de Acarreo. Sí. Hay una responsabilidad de ordenar que es responsabilidad del Estado. ¿Cómo lo resolvemos? Vamos a ver, puede ser una concesión plena o una concesión combinada. ¿Esperás, en el caso del balotaje, que el voto de Marra vaya en su total, en gran parte a ustedes? Yo creo que tenemos mucha chance de ganar el domingo, pero que en balotaje todos los sondeos que hay nos dan en una buena chance de ganar cómodo. Seguramente mucho del voto que viene de ese lugar. Digamos, un voto no kirchnerista, pero que hoy está expresando una queja adicional. Por eso estoy tratando de convencerlos que, ya que me van a votar en el balotaje, que nos ahorrémonos una elección que son unos cuantos mangos. Contame cómo son las reglas del balotaje, porque yo me... 50% más un voto. 50 más un voto, sí. Ganas. Exacto, sí. No hay diferencia con el segundo ni nada por el estilo. No hay diferencia. No hay como en Nación diferencia con el segundo. Hoy las encuestas mostrarían que estoy ahí arañando los 50 puntos, que el segundo está en 25, que Marra está en más o menos 15. O sea, es todo bastante lejos, pero bueno, son las reglas que tiene la ciudad. El domingo hablamos. Sí, señor. Gracias por haber estado acá. A ustedes. Muchas gracias. Jorge Macri, señores, 11:50.